Buenos días. Bienvenidos al primer Congreso en Acompañamiento y Gestión de Divorcios de Alta Conflictividad. Los derechos de la infancia, la adolescencia y la coordinación de parentalidad que se desarrolla en Madrid, España. Este evento está organizado por la Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid, conjuntamente con la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, con el Grupo Europeo de Magistrados de la Mediación, Logos Media, Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y la colaboración de colegios profesionales y asociaciones de toda España, con el objetivo de abordar y profundizar en las consecuencias de los divorcios de alta conflictividad que tienen en la infancia y la adolescencia, desde un enfoque de la coordinación de parentalidad. Quiero informar que este evento es un evento público y se está grabando para su posterior publicación en redes sociales y en pedagogía de la mediación. Quería deciros que este congreso nace de la necesidad de cubrir las demandas de las familias que se encuentran en un proceso de ruptura o divorcio conflictivo. Las conclusiones de este congreso serán la base para elaborar el libro blanco de divorcios de alta conflictividad, que en un futuro servirán como guía de recomendaciones para las familias y profesionales. Por tanto, este congreso tiene esa finalidad importante: ayudar a las familias y también, a corto plazo, ayudar a esas familias que van a entrar o están entrando en procesos de divorcios de alta conflictividad. Muchísimas gracias, sean bienvenidos de todos los lugares de España e Iberoamérica y os agradecemos profundamente por vuestra participación. No quiero dejar al lado la colaboración de todas las personas que han hecho posible este evento, en el nombre de Ana Val, que ha sido la persona que ha colaborado desde el principio con el tema. Todas las personas que nos están apoyando técnicamente y fundamentalmente la piedra angular de este congreso, los ponentes que reflejan lo mejor en coordinación de parentalidad, lo mejor en gestión de conflictos, y espero que este evento sea de productividad y marque un antes y un después desde nuestra pequeña colaboración. Muchísimas gracias. Comenzamos. La primera ponencia y la primera comunicación lo realiza Nuria Calvo con la temática Experiencias y recuerdos de hijos e hijas mayores en el divorcio de sus padres. Nuria Calvo es licenciada en Derecho, procuradora de los tribunales, es mediadora civil y mercantil. Es mediadora conciliadora del SERLA, Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, y es la socia fundadora de Procumedia, Gestión de Conflictos. Es miembro y coordinadora de la Asociación Española de Mediación y también es profesora y tutora de la Escuela de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos. Bienvenida, Nuria. Nuria, tienes que poner el micrófono. Ahora sí. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis en este arranque de este primer Congreso Internacional. Estoy muy agradecida a Diario de Mediación, a la escuela, por haber me ayudado a participar en esta comunicación, hablando sobre los recuerdos de los hijos y las hijas que viven el divorcio de sus padres y luego se convierten en adultos que cargan con esas emociones, esos sentimientos que muchas veces no han podido sacar a flote, que no han podido exteriorizar, y que las consecuencias que ello en la etapa adulta va a tener. Nuria, pues yo voy a
a ser la persona que va a preguntarte y queríamos dialogar. Yo soy economista de profesión, por lo tanto no soy mediador, pero me interesa este tema. Y hay una palabra clave de este congreso que ha gustado y es la palabra acompañamiento. Por tanto, en el tema de las separaciones que han ocurrido hace años, no ha habido un acompañamiento en ese proceso de separaciones. ¿Cómo se interpreta que las personas también que ya tienen 30 o 35 años o 27 años, cómo sufren y cómo se sienten ante la separación de sus padres? Pues es un tema muy importante que además a mí me ha hecho recordar, al plantearme el tema, cómo viví yo la separación de los padres de la que era mi amiga en segundo de BUP. Y lo viví de una forma traumática, con lo cual entiendo que ella lo vivió todavía más traumáticamente, porque en aquella época, estoy hablando de los años 70, 75, 80, pues las familias eran para toda la vida, no, el divorcio existía, pero no estaba socialmente bien aceptado, y cuando las familias decidían separarse o se divorciaban, es que ya había una situación francamente difícil, si no, las familias aguantaban y no había el divorcio tal y como lo entendemos ahora. Eso supone que los hijos han estado durante años viviendo unas situaciones más o menos complicadas en el ámbito interno de la familia, y que esas situaciones que han vivido y ese trauma que se genera durante la infancia cuando tus padres deciden divorciarse y te explican o no te explican por qué se divorcian, y tú sientes como hijo que eres casi culpable de que esa relación se haya podido romper por las relaciones padres e hijos, porque has podido complicar su existencia, porque eres niño y al no entender te culpabilizas, ¿no? Y cómo eso te va se mantiene durante todo el tiempo de tu vida, y cuando tú vas a formar una familia en una época adulta, esos recuerdos que tú tienes a lo mejor casi borrados o metidos en el fondo del saco de tu mochila, esos recuerdos salen en esos momentos de formalizar relaciones, de establecer una familia, de tener hijos. Cuando los hijos ya son mayores, la separación, porque antes había familias numerosas, ahora España tiene la tasa negativa, después de Japón, la más baja de todo el mundo. Por lo tanto, por lo menos lo que pretendemos en este congreso es hablar de los niños también. Cuando ya son mayores, habían 5 hijos o 4 hijos, ¿cuál es el papel de los hijos entre los hijos mayores y los pequeños? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se ve esto en el tiempo? Pues cada miembro de la familia tiene su situación. Cada uno cuando nace te etiquetan como el hijo mayor, el hijo mediano, el hijo pequeño, y cada uno tenemos nuestro papel y nuestro sentido dentro de la familia. Cuando una familia se rompe, los hijos quedan sin un bastión, ¿no? El padre y la madre son el eje de la vida familiar, y cuando se produce una ruptura, ese eje que te da seguridad se rompe. Y entonces muchas veces ocurre que alguno de los hijos toma el rol de la figura materna o paterna que ha desaparecido del hogar familiar. Y se producen entonces conflictos por tener un papel que no es el que te corresponde. Es el hermano mayor, por ejemplo, y si ha salido el padre de la familia, ese hermano mayor va a suceder, por así decirlo, a la figura paterna, y se va a responsabilizar frente a sus hermanos de una serie de situaciones, de una serie de obligaciones que no le corresponderían si el padre y la madre hubieran seguido estando juntos, y que la vida le sitúa y que él tiene que hacer frente a una nueva situación y a enjaretar esa situación y a llevarla hacia el recorrido de su vida adulta de una forma que no sea perjudicial
para los demás, pero que asimismo forja su personalidad, dificultando, ¿no?, el que en el futuro esa persona pueda a veces tener unas relaciones familiares normales. Una consulta. El matrimonio es una estructura. ¿Qué pasa con las familias, las parejas de hecho, que luego se separan? ¿Cómo marca, cuál es la diferencia entre estar casado por lo civil o lo religioso en España y esa ruptura conflictiva también, obviamente, de una pareja de hecho? Pues, ¿cómo se interpreta eso? ¿Tienen los mismos derechos la pareja, los hijos? ¿Cómo se enfoca? Pues en ese sentido los hijos están perfectamente protegidos porque la ley establece que sean hijos matrimoniales o no matrimoniales, tienen absolutamente los mismos derechos y desde los juzgados se defiende, el Ministerio Fiscal además defiende perfectamente el que todos los hijos tengan los mismos derechos. ¿Qué ocurre con las parejas de hecho cuando se separan? Como no han estado casados, pues siguen cada uno haciendo su vida de forma independiente, pero las relaciones con los hijos sí se regulan a través de un procedimiento de guarda y custodia especial y de alimentos para casos de familias en los que la pareja es pareja de hecho y no está casada. Pero evidentemente nuestro derecho protege absolutamente a los menores, a los niños, para que todo el tema de sus visitas, de los alimentos, todo el régimen de visitas quede directamente protegido por los juzgados y que no tengan los niños ningún problema. Hay en sociedades pequeñas, en pueblos pequeños, la separación y divorcio es muy complicada porque hay que tener doble casa, los ingresos se tienen que diluir en dos gastos mensuales. En los pueblos pequeños y en esta situación de pandemia, los datos que salen a nivel estadístico es que las mujeres también mayores se están divorciando, se están pidiendo el divorcio. ¿A qué crees que se debe esta circunstancia? Pues esta circunstancia yo creo que en este momento de pandemia ha supuesto que hemos pasado demasiadas horas juntos, ¿no? No estamos acostumbrados a pasar tantas horas todos juntos en las familias y eso ha provocado que personas mayores que a lo mejor veían menos a sus maridos o a sus mujeres durante tiempos normales en los que puedes salir a la calle, durante la pandemia han tenido que convivir las 24 horas del día y eso ha dado lugar a que la convivencia se haya perjudicado y hayan tomado decisiones de romper esos vínculos matrimoniales que a lo mejor venían arrastrando dificultades a lo largo de los años, pero que, bueno, mantenían una forma y tenían unas horas de separación, ¿no? El estar recogidos durante la pandemia supone que la convivencia es mayor y también el roce ha sido mayor y de hecho son muchas las parejas de edad muy adulta ya que se han separado. Y en el caso de la gestión de los nietos y nietas, de lo que se llama la gran familia, ¿cómo viven o cómo sienten estas personas que tienen 30 o 35 años que han visto que están separados sus padres y que esos vínculos no se han vuelto a reconstruir? Porque muchas veces, menos mal que hemos avanzado en esta sociedad actual, muchas personas también hay que mostrar la otra cara de separaciones que no son conflictivas, son separaciones muy bien hechas y tolerantes, donde incluso esa parte de hijos que compartan los hijos lo hacen de manera adecuada. Pero claro, el foco siempre ponemos en los conflictos, porque parece que lo bueno no lo explicamos y no acompañamos esa situación nueva, ¿no? Entonces, los divorcios, ¿cómo lo enfocan? ¿Hay una especie de culpabilidad de los hijos? Pues es que esa es una de los grandes problemas. Cuando los padres se divorcian, los hijos se sienten culpables y los hijos muchas veces pierden la relación
se estropea la relación paterno-filial con uno de los progenitores o con ambos, en función de la experiencia que les toque vivir. Es decir, si las relaciones entre padre y madre son dantescas y están abocados a estar todo el día en el juzgado, las relaciones con los hijos y los padres se van deteriorando poco a poco. Y entonces las relaciones se pierden bastante. Cuando esos hijos han hecho sus familias, han tenido sus hijos y a su vez entran en momentos de divorcio, esos abuelos muchas veces piden estar incorporados a la vida de sus nietos porque tienen derecho como abuelos, y esos hijos que no han tenido una buena relación con su padre o con su madre derivado de del propio divorcio de sus padres, viven con dolor y desde el sufrimiento muchas veces que sus hijos vayan a tener una relación muy directa o más directa que la que ellos han tenido con sus abuelos. Otras familias, en cambio, y otros hijos, al revés, lo que hacen es querer que esos abuelos se integren en la vida de sus hijos como forma de enmendar lo que a ellos les ha faltado. Entonces, encontramos casos de los dos tipos. Nos mandó un mediador de Salamanca un vídeo que lo vamos a publicar después del Congreso para la próxima semana. Y él, esta persona que había pasado el sufrimiento de la separación, tenía 27 años y él explicaba con dolor la separación de sus padres. Y no entendía por qué se habían separado sus padres si habían tenido una vida plena, eran afectuosos. Claro, en la ruptura se pierden, se rompen sentimientos, se crean muchas heridas. Heridas del pasado fundamentalmente, porque recogemos siempre lo que no ha sido lo correcto para encarar al futuro como una situación. Esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que te está ocurriendo por esta culpa. Y esta persona mayor de 27 años, pues hablaba de dolor, ¿no? Es decir, que no podía juntar a los padres en un cumpleaños, en la primera comunión, y que esa ruptura se notaba. Pero esa ruptura, en el tiempo, seguía esa ruptura. Por lo tanto, no se curan estas heridas en el ámbito familiar, a no ser que vivieran en otras comunidades autónomas. Pero como decía al principio, en un entorno pequeño, como Valladolid, vamos a decir, o como Guadalajara, o como Aranjuez, aquí, que son una población de 40, 50.000 habitantes, en el caso de Aranjuez, pues eso marca permanentemente, porque te cruzas en la calle, en el mercado, y esa situación, este joven decía, me duele esta situación, no tener herramientas y formas de que esa relación se pueda restablecer de alguna manera. Claro, por eso es tan importante la figura de la coordinación de parentalidad y el hecho de que ante problemas que surgen en familias desestructuradas, muy conflictivas, se trabaje con los niños, se trabaje los sentimientos para que ellos reconozcan lo que están sintiendo, cómo se encuentran y lo que tienen que hablar con sus padres, lo que necesitan. Muchas veces a los niños se les escucha deprisa, poco y mal. Y creo que a los niños que luego se transforman en adultos y que van a cargar con esas mochilas de un divorcio conflictivo en el que ellos se sienten inseguros, se sienten culpables, se sienten que han fallado o que pueden fallar por lealtad al padre o a la madre cuando les dice su señoría, ¿con quién quieres estar? Yo como niño quiero estar con mi padre y con mi madre y me estáis haciendo decidir si me quiero quedar con mi madre o me quiero quedar con mi padre. Entonces, son situaciones traumáticas que además como que se tapan, se pone una tirita y sigue la vida familiar, discurriendo más o menos, ahora con las custodias compartidas, pasan los niños maleta, ¿no? Pasan 15 días con uno, 15 días con otro, viajando constantemente. Si encima los padres no viven en la misma ciudad, añades las entregas, entonces todo eso va marcando la vida de los niños y al final, cuando son adultos, todo eso está dentro de sus emociones,
si esas emociones no las hemos gestionado, si no les hemos ayudado a decir lo que sienten y lo que les pasa por la cabeza, todo eso les va pesando y cuando ellos forman sus familias tienen miedo de que les pase lo que a sus padres, de no Pero, estar a la altura de sus hijos y entonces entramos en un círculo vicioso. pero no tenemos el acompañamiento. Es decir, suponiendo que hace 10 años se separó esta familia y el hijo mayor tenía 17 años, hoy ese hijo tiene 27 años. ¿Quién ha acompañado a este joven en ese proceso de la separación? A la madre, ¿quién le ha acompañado? Al padre, ¿quién le acompañó? Le acompaña a la familia normalmente, ¿no? Pero también se dan casos de que una parte de la familia le culpa a uno de los cónyuges por esas rupturas. Eres tú el culpable de esta situación. Y no estás poniendo de tu parte por tus hijos, sino estás velando por tus intereses. Y esto también genera de que no hay un acompañamiento. Mientras estabas comentando ese tema, me venía a la mente diciendo, en los colegios no hay un acompañamiento cuando los niños están pasando unas verdaderas calamidades por divorcios muy complicados. La mujer no tiene ningún acompañamiento que está trabajando en una empresa y el marido que está trabajando en otra empresa. Es decir, deberíamos crear, como había comentado en la presentación, crear este libro blanco de instrucciones, de recomendaciones, no instrucciones, recomendaciones objetivas desde la experiencia de quienes trabajan en derecho de familia y en separaciones. Entonces, ¿qué hacemos para que, qué organizaciones o qué sistema hace este acompañamiento? Pues yo creo que para acompañar durante el trauma que supone el divorcio o la separación de los padres, a mí me parece que la coordinación de parentalidad, no solamente aplicada desde el juzgado para situaciones de familias súper conflictivas, sino como recurso que se tenga desde la administración, en los centros de salud mismamente, en las unidades, en los CEAS, en los centros de asistencia social. A mí me parece que tener profesionales preparados para acompañar a las familias, para explicar a un niño que el divorcio de sus padres es un problema de relación entre sus padres, no es un problema suyo, que él como miembro pequeño de la familia no tiene la culpa de la situación que los padres están viviendo. El hacer conscientes a través de la mediación, de mediadores que acerquen a las familias, que les ayuden a convivir. El hecho de que una pareja se separe no quiere decir que tengan que ser enemigos, tampoco tiene que ser que cenen todos los días juntos, ¿no? Pero el que haya una figura como el mediador, el que haya otra figura como la coordinación de parentalidad, que pueden acompañar precisamente, pueden recoger y pueden orientar a las familias en el sentido de hacerles ver que están juntos en un camino, que siempre van a estar ahí porque han formado una familia y esos hijos siempre van a estar ahí, por lo que ellos están abocados a entenderse. Y es mucho mejor que esa comunicación entre el padre y la madre sea fluida por el beneficio de los hijos y porque esos hijos van cargando con esas mochilas y en su edad adulta van a reproducir las situaciones que han vivido o van a querer mejorar las situaciones que ellos han vivido y a su vez generan conflictos. Por eso es tan importante que haya personas preparadas en derecho de familia, preparadas en psicología, preparadas en emociones, en gestión de las emociones, en inteligencia emocional, para poder acompañar, explicar y simplemente dar una palabra de consuelo en determinados momentos a esas personas que están pasando un trauma, porque no deja de ser un trauma grande el que una familia se separe porque no se entienden en la convivencia diaria, ¿no? Yo creo, por resumir un poco mi opinión, es decir, el acompañamiento es muy importante, pero tiene que haber una estructura de ese acompañamiento porque, voy a ponerme 10 años atrás, ese niño estaba en tercero del colegio y por lo tanto
se encontraba pues desorientado porque su padre ya no está en casa, su madre está preocupada, la situación económica se resiente sus vacaciones, se resiente su vida personal. Tal vez tendríamos que pensar de que los orientadores escolares, los tutores, pudieran hacer una labor de acompañamiento, ¿no? Es decir, pero la madre dice que el niño está bajando con las notas, dice, pero ¿cuáles son las causas? Las causas normalmente es que no estudia, es un vago y no sé qué, o ve mucha tele o juega a la Play, pero la causa puede ser una separación de los padres, ¿no? Por tanto, ese acompañamiento debía haber desde las administraciones, porque con eso conseguiríamos una sociedad un poco más tranquila, porque estos eventos que organizamos es por mejorar la paz, mejorar la convivencia. Y esa convivencia es fundamental, pero para esto es necesario que alguien nos acompañe, alguien nos diga qué tenemos que hacer, qué procedimientos tenemos que hacer, como has hablado tú de capacidades emocionales, cómo digerir esto. Y en esta pandemia, obviamente, pues estamos viendo que los sentimientos están bastante a flor de piel en todas las capas sociales de la sociedad y nos estamos encontrando con verdaderos problemas. Nuria, muchas gracias y tienes la palabra. Simplemente creo que ese acompañamiento tiene que darse a los padres para que ellos también puedan aprender a gestionar y dar ese voto de confianza a sus hijos, que vean que a pesar de que no están juntos, ellos siguen siempre unidos por el beneficio de los hijos. Entonces creo que el trabajo hay que hacerlo desde las administraciones para que esos padres, desde su propia responsabilidad, asuman que el haberse separado no quiere decir que se desvinculen de la vida de sus hijos, sino al contrario, que estén más que nunca centrados en tener la misma mirada para que esos hijos no se sientan inseguros, no generen ansiedades, no generen utilizaciones, pues caer en drogas, caer en alcoholismos y luego de mayores no generen familias a su vez con problemas y con rupturas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que la infancia y la adolescencia tenemos que darle el cuidado, el cariño y el acompañamiento que Muchísimas gracias, Nuria. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta luego. Muchas gracias a todos que han participado y nos han hecho llegar también sus preguntas por el chat. Muchísimas gracias. Comenzamos con la segunda actividad de la mañana. Ahora damos paso a la presentación de Elena García Señorans y Mercedes Sierra Fernández Vittorio con gestión del divorcio con abuelos y familiares. Adelante, Elena y Mercedes. ¿No están todavía? Sí, sí están, sí. A ver un momento. Hola. ¿Se nos escucha ahora o no? Perdona, ¿sí? Se nos había olvidado encender el micrófono. Gracias. Bien, nada, decía que muchas gracias a todos por invitarnos. Gracias, Gonzalo, gracias a la organización y, por supuesto, gracias a todos los ponentes y a los que han colaborado en que este congreso tan magnífico salga adelante. Queríamos un poco aportar una mirada fresca y una mirada muy basada en la realidad de nuestras profesiones. Tanto Elena como yo somos abogadas que hemos trabajado en el ámbito del derecho de familia durante muchísimos años y que desde que encontramos nuestro camino a la mediación también ejercemos como mediadoras en el ámbito de derecho de familia, entre otros. Y bueno, algo que de manera instintiva creo que nosotros siempre hemos entendido como la base de cualquier divorcio o de cualquier relación familiar en la que existe un conflicto parental
como son los abuelos, pues bueno, hemos tenido la suerte de que nos habéis posibilitado el hablar de ello en este congreso. Entonces, bueno, precisamente por eso hemos tratado de hacer una ponencia en la que vayamos a mantener un diálogo y así de esta forma pues conseguir que se haga un poco más ameno y un poco más agradable para los que tengáis que escucharlo. Dicho esto, bueno, pues paso entonces a la palabra a Elena, que nos va a hablar un poco de cuál es la situación de la regulación legal del papel que juegan los abuelos en el ámbito del derecho de familia y en particular, bueno, pues qué papel juegan dentro de lo que sería el proceso de divorcio, separación, ruptura de pareja en general. Elena, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, reitero los agradecimientos, pero como tantas veces decimos, vamos a ir un poquito al grano en el sentido de, bueno, la comunicación que hemos preparado, como bien señalaba Mercedes, versa sobre cómo se gestionan los divorcios y las crisis matrimoniales con alta conflictividad y qué papel tienen los abuelos y el entorno familiar en dichos divorcios. Bueno, en esta especie de interview que hemos preparado entre las dos, las preguntas que nos hemos hecho han sido, por un lado, ¿cuál es la regulación legal que contamos en el ámbito del derecho nacional? Y si había alguna especificidad en alguna de las legislaciones autonómicas, que hemos encontrado algunas, como siempre, en esos derechos tan avanzados como suelen ser Cataluña, Navarra y Valencia. Bien, la regulación legal que nosotros entendemos que existe en este momento con respecto a cuál puede ser la intervención de los abuelos en un conflicto de pareja que está judicializado y que tiene una alta conflictividad, nos parece realmente escasa. Porque un poco más allá de mencionar a los abuelos como familiares cercanos en aquella regulación del Código Civil, los artículos 160 y siguientes sobre las obligaciones dentro del matrimonio y con los hijos, sí nos encontramos que desde el año 2003 se produjo una modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde en el artículo 90 se introdujo un párrafo B, donde sí se prevé la posibilidad de que en el propio convenio regulador la pareja, los progenitores, prevean un régimen de estancias y de visitas para los abuelos. Y al mismo tiempo sabemos también que existe en el propio Código Civil como medida provisional en un procedimiento contencioso de divorcio, pues a través del artículo 103, que en determinados supuestos el juez pueda encomendar a los abuelos como medida provisional. O sea, es simplemente tenemos con que si hay acuerdo de los padres es factible tener en cuenta a los abuelos en los supuestos de mutuo acuerdo a través del convenio regulador, artículo 90, y tenemos aquellos otros supuestos donde no existiendo acuerdo sí se puede solicitar como medida provisional en base al artículo 103 y el juez, en casos que por supuesto se prevén como muy excepcionales, porque supondría a lo mejor una privación de guarda y custodia para los progenitores, sí puede establecer medidas de custodia específicas para los abuelos. Tenemos también el artículo 94 del Código Civil que nos dice que el juez podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, un régimen de visitas para estos. O sea que el juez tiene la potestad, una vez que son oídos los abuelos y los padres, de que se establezca un régimen de visitas y estancias para los abuelos con respecto de los hijos sometidos a la patria potestad. Esta es toda la regulación que hemos encontrado y sinceramente nos parece sumamente escasa en estos momentos, donde entendemos que la sociedad ha organizado nuevas formas de familia y sobre todo porque también entendemos que la intervención de los abuelos en los procedimientos de familia con respecto a lo que sean los derechos de visitas y las cuestiones emocionales con respecto a los hijos menores deberían de tener más protagonismo. Y entonces nuestra propuesta
es que en todos los divorcios se debería de escuchar a los abuelos para adoptar esas medidas. Entendemos que si la Administración tiene un principio de defensa de la familia en todos los nuevos modelos de familia, pues nuestra propuesta es que, y en eso se basa un poco la comunicación, que los abuelos tengan una intervención mucho más directa y mucho más, vamos, con mayor conexión con respecto a cuál va a ser la regulación de los derechos de los menores dentro de ese procedimiento de familia y sus resoluciones. Y entonces, sí, ahora realmente lo que nos queda un poco, una vez revisada la parte legal y dichos cuáles son los anclajes que nos permiten el dar entrada a los abuelos en el proceso. Un poco lo que nos toca analizar es si realmente el papel que juegan los abuelos dentro de lo que son los divorcios de alta conflictividad es realmente singular, importante y se le está dando esa preeminencia. Como bien dice Elena, nosotros consideramos que se les está dando muy poca capacidad de ser escuchados y que, como señala Elena, pues debería de ser algo que se trabajara legislativamente y también, como no, que los operadores jurídicos tratáramos por la vía de los hechos, como siempre hemos hecho a la hora de tratar de cambiar las cosas que no nos parece que funcionan bien y sobre todo desde este punto de vista y esta mirada que seguro que tenemos todos los que estamos aquí, dar un papel más importante a lo que verdaderamente sienten y padecen las personas cuando se produce un divorcio de alta conflictividad, acercándoles, bueno, pues esa parte más emocional y más de posibilitar la comunicación de otra naturaleza, pues con la mediación, con la coordinación de parentalidad, ver un poco realmente qué papel están jugando ahora mismo de manera fáctica los abuelos en todos estos procesos. Y bueno, a mí se me viene una imagen, que es una imagen muy gráfica, que es la figura del eslabón, un eslabón en la cadena, porque, bueno, todos conocemos muchos abuelos que cuando se producen procesos en los que hay temas de violencia, pues son los que hacen las entregas y las recogidas de los menores, es decir, asumen esa obligación para suplir la que puede adoptar el propio progenitor porque tiene una limitación legal. Pero también sabemos que muchas veces los abuelos juegan un papel de rebaja de la intensidad emocional en los conflictos, de forma que pues tienen esa mirada crítica que les da el saber que sus hijos en algún momento, como padres que son de sus nietos, también se equivocan y por lo tanto yo creo que colaboran altamente en la rebaja de la intensidad emocional, aunque evidentemente, como en todos los casos, pues también hay circunstancias en las que contribuyen a que se produzca un mayor incremento o una mayor escalada del conflicto, pero yo diría que en general tienen esa mirada crítica que nos permite el hablar de una rebaja de la intensidad emocional de estos conflictos y luego hacen, en el 90% de los casos, cuando están cerca de los hijos y de los nietos, hacen una labor de apoyo logístico impagable y muy poco reconocida socialmente. Realmente hay muchos niños que cada día dependen para ir al colegio de sus abuelos, que los abuelos son los que contribuyen a que los niños puedan acudir a las actividades, tanto entre semana como en fines de semana. Y, bueno, pues yo diría que además de este papel de refuerzo que hacen de la familia, luego también, como ha señalado Elena, incluso en algunos casos cubren esa parte de la cuestión económica de los niños. Es decir, muchas veces soportan económicamente el coste que suponen muchas de las cosas que realizan los niños. Incluso en ocasiones obligándoles por medio de una sentencia al pago de una pensión, pero luego de manera material abonando cantidad de cosas que son necesarias para los niños, dándoles de comer en su casa o incluso pagando actividades, etcétera. Este papel de eslabón, que yo creo que es un papel que ha dado lugar a que realmente tengamos abuelos muy fatigados, también hay que contrastarlo con el verdadero derecho propio que tiene todo abuelo y abuela a ese reconocimiento social y a tener el derecho de poder estar con sus nietos. Nosotros que como sabéis, estamos en Galicia, vivimos en una cultura esencialmente emigrante que ha dado lugar a
que muchas personas de nuestra generación y de generaciones anteriores se hayan criado con sus abuelos, porque los padres marchaban a trabajar, bueno, pues en los primeros momentos del siglo pasado a Latinoamérica y, bueno, quizá en los últimos, a partir de los años 60, 70 del siglo XX, más a países como Suiza o Alemania, pero era muy frecuente que los niños quedaran en manos de los abuelos que los han criado como sus verdaderos hijos. Entonces, sí que es cierto que hemos visto muchas veces que siempre han cuidado a sus nietos, que los han criado como hijos, pero que no siempre han tenido ni el reconocimiento ni los derechos que se postulan, porque no es infrecuente el que tengamos consultas de derecho sucesorio de abuelos que quieren dejar herederos a sus nietos, o incluso el que se encuentran con que después de haber criado a los nietos durante toda la vida se ven limitados por sus propios hijos para tener contacto con esos nietos y solo cuando estos nietos alcanzan la edad adulta pueden mantener una relación de normalidad con sus abuelos, porque no deja de haber una cierta cultura también del chantaje, es decir, si yo como padre, tu abuelo, no me das lo que yo quiero, pues no te dejo ver a mis hijos y eso no deja de ser algo terrible. Voy a contar una anécdota de esta misma semana, es decir, hemos tenido un caso de una mediación en la que un abuelo se dirige a nosotros precisamente para eso, porque quería ver a sus nietos. En realidad, él quería recuperar la relación con sus hijas, pero ha visto que si no era posible, pues que por lo menos pudiera recuperar la relación con los nietos. Y bueno, yo diría eso, que tenemos que tener una actitud mucho más crítica con la legislación tan limitante y que debemos de intentar en todo lo posible tratar como profesionales que somos de que los abuelos tengan ese papel crucial dentro del proceso. Y un poco le paso la palabra a Elena para que nos diga, bueno, pues desde su punto de vista, qué cambios deberían de hacerse en los procesos de divorcio de alta conflictividad, pero bueno, yo diría por extensión en cualquiera, para conseguir que efectivamente los abuelos pudieran tener un papel crucial dentro de lo que se va a resolver respecto de los nietos. Pues sí, no cabe duda de que, como en este congreso fundamentalmente hablamos de cuál es el derecho vigente y cuáles son otras posibles alternativas dentro del ámbito de la mediación, que es en el que fundamentalmente trabajamos en divorcios o de alta conflictividad. Desde luego yo tengo clarísimo que al juez le va a quedar como mucho más especificado cuáles son no solamente las personalidades de todos los intervinientes o todos los miembros de la familia. Los padres en conflicto no cabe duda que van a prestar siempre pues es una postura de confrontación y una postura basada en los propios intereses que, como bien sabemos los que trabajamos en la mediación, muchas veces responden más a cuestiones de tipo emocional que a cuestiones más racionales, o sea que sin querer, por la mala gestión del propio dolor que puede generar a una de las partes o a las dos en conflicto, se pasa a un segundo plano los intereses de los menores. Eso se produce, yo creo que en el 100% de los procesos matrimoniales que son conflictivos, o sea, evidentemente en aquellos que son de mutuo acuerdo es todo lo contrario, donde existe una relación afable entre la pareja y como consecuencia de ello son capaces de organizar su vida futura y sus relaciones con hijos, con abuelos, con entorno familiar y todo fluye con una naturalidad que debería de ser así en todos los procesos, pero bueno, como estamos hablando de los procesos de confrontación y los procesos conflictivos, insisto, para mí creo que desde el punto de vista de la legislación nacional, porque ya hemos visto cómo existen algunas excepciones, pero que solamente se pueden aplicar en algunos derechos forales, se debería de tomar muy en serio el legislador la necesidad de modificar algunos términos de las escasas intervenciones que hemos señalado, posibilidades que hemos señalado antes al comienzo de esta comunicación,
en cuanto a cuál puede ser la intervención o los derechos de un régimen de estancias y visitas que prácticamente se limita a esa cuestión, los derechos de los abuelos en ese tipo de procesos, yo propondría que fuesen escuchados en todos los procesos contenciosos y escuchados pues exactamente igual que se escucha a las partes, exactamente igual que se escucha a los hijos cuando tienen una cierta edad con carácter obligatorio a partir de los 12 años y entiendo que al juez le puede dar un mayor conocimiento de cómo es el funcionamiento de la familia, porque también todos sabemos que cada familia es un mundo y que los abuelos, como bien señalaba Mercedes, que son esa figura de sustento, por lo menos en nuestra realidad sociológica aquí en Galicia, son, vamos, una pieza absolutamente fundamental dentro de las familias y en los momentos de crisis, pues muchísimo más que en la vida cotidiana, que también, o sea, los abuelos siempre son una figura preeminente de respeto, de atención y de cuidados, y las relaciones entre nietos y abuelos, para mí, deberían de ser dignas de una regulación específica. De hecho, esta semana tuvimos otro caso también de otra mediación en la que se dirige a nosotros una abuela que nos comenta que tiene dificultades para saber si sus nietos están o no bien porque su hija tiene un problema de alcoholismo, y lo que nos cuenta es que ella está en contacto con los abuelos de los niños por parte paterna, que en este caso además había dos progenitores, es decir, los niños son hermanos pero no son hermanos de padre, con lo cual estaban los tres abuelos, los abuelos por parte de los dos padres y la abuela por parte de la madre, intentando buscar una alternativa y una solución para que estos niños sufran lo menos posible por las circunstancias de sus hijos. Y realmente, pues ese es el camino, ¿no? El trabajar, si es posible, dentro de lo que es la mediación, y si no es posible, bueno, pues evidentemente pues hacer lo que señala Elena, el que entren dentro del proceso. Sí, yo soy una firme defensora de una reforma legislativa, ahora que tanto bueno, que además me parece muy necesario, se promueve la creación de una jurisdicción específica para la resolución de los procedimientos en el ámbito del derecho de familia, pues no debemos olvidar nunca que la familia es mucho más que la relación de pareja y es mucho más que las obligaciones de los padres o progenitores para con sus hijos, es mucho más. En el ámbito del derecho de familia, yo creo que esta es la oportunidad, o sea, el legislador debe de mojarse y debe de considerar ese papel preeminente y primordial de la información que los abuelos pueden dar con respecto a lo que está ocurriendo dentro de la familia. Y con respecto a esto, como veo que el legislador tarda bastante en introducir estas cuestiones, pues nosotros nos hemos planteado, y nuestra manera de ejercer el derecho es acudir a esos otros métodos alternativos que nos parecen tan estupendos y en los que trabajamos todos los días y que desde luego hemos notado una aceptación por parte de nuestros clientes que ya comprenden y ya se han familiarizado con términos como es el de la mediación, que es lógicamente muy fácil de introducir en una gestión de un proceso, incluso en aquellos en que existe confrontación, porque ya vamos consiguiendo poco a poco que otros compañeros que desconocían los métodos alternativos pues vayan teniendo conocimiento de que efectivamente son útiles, son mucho más ágiles, llega mucho más rápido el servicio que podemos prestar tanto como abogados, incluso, bueno, evidentemente como mediadores, a las familias para que gestionen ese momento suyo de dificultad, independientemente de que luego sean todos esos acuerdos a los que se lleguen homologados por la autoridad judicial. Y en este sentido yo ya le hago prácticamente la última pregunta de nuestra comunicación a Mercedes para que ella se explaye y nos cuente pues qué ventajas le encuentra ella, por ejemplo, a la figura del coordinador de parentalidad,
que claro. entendemos que es una figura idónea para estas cuestiones. Claro, a ver, nosotros partimos de la base de que ahora mismo estamos en un marco en el cual la figura de la custodia compartida se ha impuesto de manera generalizada. Yo no voy a decir lo contrario, es decir, yo soy muy crítica con la figura de la custodia compartida, no por el hecho en sí de que me parezca que es inidónea para una ruptura. Lo que sí que creo es que no todas las familias están preparadas para una custodia compartida y eso da lugar a que se generen situaciones para los menores bueno, pues de indefensión, de dolor, de afectación emocional que a veces no es deseable. Pero sí es cierto que tenemos que vivir en la realidad en la que estamos y precisamente en la figura de la custodia compartida o en los casos en los que el divorcio se resuelve con una custodia compartida es donde realmente cobran un interés singular el papel que pueden jugar los abuelos. Primero porque, como decimos, como ya hemos señalado, actúan como eslabones, como apoyos logísticos, etcétera, etcétera. Y segundo, también porque realmente deberían de tener su propio espacio. Hemos asistido a un proceso en el cual paulatinamente hemos introducido elementos en los procesos de divorcio como puede ser el desarrollo de un plan de parentalidad o, como bien señalaba Elena, la introducción de la figura de la mediación y después de dictada la sentencia, la figura del coordinador de parentalidad, en donde de lo que se trata es de que los padres cuenten con los mayores apoyos posibles para que ese desarrollo de las custodias no perjudique a los hijos y cobran su mayor intensidad o mayor preeminencia cuando estamos hablando de custodias compartidas. Y yo creo que van a ser claves para que precisamente esta figura no fracase, para que no volvamos a un retroceso respecto de lo que se ha producido en avances. Yo digo que soy crítica con la custodia compartida porque quizá pues, no había la madurez suficiente desde el punto de vista social o desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista legislativo. Es decir, posiblemente nos faltaban instrumentos que hemos tenido que introducir dentro del proceso con posterioridad a que se gestara las modificaciones de la ley que han incluido la custodia compartida. Bien, pues en este caso es, como decía Elena, donde tenemos que dar ese papel a los abuelos. Porque si nosotros en un plan de parentalidad o en una sentencia de divorcio tenemos reconocidos el papel de los abuelos, también por esa vía el coordinador de parentalidad, la coordinadora de parentalidad va a lograr que esos abuelos tengan el papel que les corresponde, no solamente como mulos de carga, y permitirme que lo diga así con esta expresión tan coloquial, sino también como verdaderos sujetos de derechos y como verdaderos colaboradores en que esa custodia compartida se puede desarrollar. Y además es que el coordinador o la coordinadora de parentalidad va a vigilar que efectivamente se cumpla lo que se ha prescrito también con respecto de los abuelos, que muchas veces, como decimos, no tiene por qué coincidir exactamente con el derecho de sus propios hijos, sino que en ocasiones esa mirada crítica nos puede ayudar para precisamente que se pueda decidir en el marco de la actuación de un coordinador o coordinadora de parentalidad si es necesario realizar algún tipo de ajuste dentro del plan de parentalidad que se acordó originariamente y por lo tanto proponer una modificación que en muchos casos puede dar lugar a que se produzca la mayor preeminencia de los abuelos. Y solamente dar un dato, es decir, cuando estamos hablando de desamparo, de menores en situación de desamparo, es decir, nos encontramos con la intervención de los servicios de protección de la infancia de menores de las correspondientes comunidades autónomas. En el 99% de los casos, si tenemos abuelos en la familia, si existe esa figura porque efectivamente viven y son personas capaces de asumir esa responsabilidad, son las primeras personas en las que se piensa desde el ámbito público para que ejerzan la custodia de los menores. Por lo tanto, si estamos de manera práctica considerando a los abuelos las personas más idóneas para que efectivamente cuiden de los niños, también tenemos que actuar de manera práctica en aquellos supuestos en los que se produzca un divorcio o una ruptura conflictiva en donde sabemos positivamente que se va a producir una afectación emocional de los menores, para que los abuelos colaboren y contribuyan a que efectivamente esa afectación pues sea menor y tengan también sus respectivas derechos reconocidos.
Y dicho esto, bueno, pues casi llegamos al final del tiempo que se nos ha otorgado. No sé si es necesario que nos dirán los moderadores que demos pie por si quiere haber algún tipo de pregunta, pero creo que están previstas para el final. Y nada, agradeceros la oportunidad de haberos contado un poco nuestra experiencia, que de verdad que sale de los años de ejercicio profesional y de la necesidad de ver en otros mecanismos como la mediación o la coordinación de parentalidad soluciones a problemas prácticos que nos hemos encontrado en el ámbito propiamente judicial. Y bueno, y esperamos que os haya gustado. Elena, si quieres comentar algo más. Nada, simplemente de nuevo agradecer esta invitación, esta oportunidad de hacer público y dar a conocer y compartir nuestras inquietudes en este ámbito. Seguimos trabajando, no cejaremos en el empeño de que las figuras del coordinador de parentalidad y todos los métodos alternativos sean tenidos en cuenta para la gestión de todos los conflictos en el ámbito del derecho de familia. Y insisto, cuando hablo de derecho de familia me extiendo también a las cuestiones de herencias, donde están siendo de una gran utilidad. Y bueno, y en el momento actual, con toda la modificación que se ha hecho de la cuestión de la incapacidad, ¿no? Que también va a ser crucial la figura de la familia extensa, ¿no? Creo que es una oportunidad, creo que todos los que nos hemos estado formando en los últimos 8 años sobre métodos alternativos debemos exigir, como profesionales que somos, que se nos tenga en cuenta, y sí decir que nuestra experiencia es que, por ejemplo, aquí en La Coruña y Santiago y Lugo, la Fiscalía ya nos escucha, que es importante porque la Fiscalía tiene encomendado por ley, por su propio estatuto, la defensa y la protección de los menores, como sabéis, tanto en momentos de conflicto como en cualquier situación que puedan tener conocimiento que pueda existir una situación de desamparo o de desprotección. Yo ahí haría un apunte y una reflexión crítica, porque sí que es cierto que nosotros nos estamos encontrando con que a veces tenemos como abogados, pero también como abogadas, pero también como mediadores, incluso en ocasiones tenemos que un poco poner de manifiesto y me parece un poco osado hablar de enseñarle, pero sí mostrarle a la Fiscalía que es necesario que se les dé voz y que se tenga un papel más activo en la defensa de los intereses del menor, vinculándolos con la familia extensa. Y bueno, y dicho eso, nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestra escucha y bueno, y que disfrutemos todos del Congreso.